El programa que se hace detrás de cámara es tan intenso y tan divertido como el que se hace delante en muchas ocasiones. Como les habíamos indicado, hoy tenemos el placer de hablar de una institución que ha trazado una pauta muy importante en la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos de la salud reproductiva, y que ahora cumple 60 años. Nos place recibir esta mañana a Francisco Álvarez, a Pancho Álvarez, que es pasado presidente de Profamilia. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias, Amelia, y efectivamente estamos de cumpleaños hoy en Profamilia, cumpliendo 60 años de trabajo ininterrumpido. Mucha gente te vincula a otros temas, entonces me parece importante destacar eso. ¿Cómo formas parte de Profamilia? Tengo entendido que hay un voluntariado y hay un conjunto de personas que no son las que siempre están al frente de la institución. Y entonces, para que hablemos de qué hace Profamilia y por qué una persona como Pancho Álvarez está allí. Bueno, en primer lugar, los temas que trabaja Profamilia nos incumben a todos y a todas. O sea, algunas personas piensan que solo es para la mujer, pero no, incluye también a los hombres, ¿no? Y cuando se habla de salud sexual y salud reproductiva, estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de todo el mundo, no se puede discriminar al respecto. Y Profamilia tiene la ventaja de que tiene un equipo de voluntarios y un equipo técnico. El equipo de voluntarios, que es, bueno, parte de su membresía, y además de su membresía, pues los miembros de la junta directiva, que todos somos voluntarios, y trabajamos precisamente para empujar esos principios, esos valores y esos objetivos que tiene Profamilia en la República Dominicana. ¿Qué hace Profamilia? Estamos viendo en pantalla algunos videos que muestra algunos de esos detalles de los logros, sobre todo tomando en cuenta que son 60 años de trayectoria. ¿Qué se hace en Profamilia? Se define básicamente con salud sexual y salud reproductiva. Cuando habla de salud reproductiva, es interesante porque cuando Profamilia nace, un 14 de marzo de 1966, aquí la tasa de natalidad andaba por el 7%, mientras que ahora, tantos años después, está en el 2%, porque antes se tenían los hijos que Dios quisiera, porque no había en absoluto planificación familiar. Y viene Profamilia precisamente a sembrar en ese terreno árido de ese entonces, y digo árido porque eso eran temas tabú, la mayoría de ellos, y Profamilia comenzó a trabajarlos, y no voy a decir que esa reducción de la tasa de natalidad obedece al trabajo solamente de Profamilia, no, hay muchas otras personas e instituciones que han trabajado, pero Profamilia obviamente ha tenido un trabajo continuo, ininterrumpido, sin pausa, sobre esos temas. Y la gente dirá, ¿y un abogado está pues en la junta directiva de Profamilia? La junta directiva de Profamilia es multidisciplinaria. Ahí hay abogados, periodistas, claro, médicos, médicas, o sea, es multidisciplinaria, y eso ayuda pues obviamente a orientar los trabajos de Profamilia en lo adelante. La gente tampoco, hay algunas personas que no saben que Profamilia trabaja en el terreno, no solamente en una oficina cerrada examinando lo que ocurre. Y emitiendo opiniones. Sí, sino que tenemos 7 clínicas en todo el país, en Santiago, en San Francisco de Macorís, en San Cristóbal, en Sabana Perdida, en Herrera. Tenemos, repito, 7 clínicas que ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva. Y por ejemplo, si uno mira el acumulado en el tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el año pasado, de más de 1 millón de servicios de salud en la República Dominicana. ¿Qué se hace en esas clínicas y cómo las personas pueden tener acceso? O sea, ¿están abiertas a todo el mundo? Cuando hablamos de planificación familiar o clínicas enfocadas en estos temas, ¿qué se hace allí? Y digamos, ¿qué es lo que marca la diferencia entre Profamilia y tal vez otras organizaciones que trabajan con el mismo tema? Bueno, en primer lugar, que la mirada de Profamilia sobre los temas de la salud sexual y salud reproductiva es en cierta forma holística, ¿no? No trata de un solo aspecto en particular, por eso el tema de los hombres. Profamilia trabaja los temas, todo el mundo lo sabe, de control de la natalidad vía la planificación familiar. Entonces hay un trabajo educativo que se debe hacer para que la gente entienda que puede perfectamente planificarse, que es un derecho que tiene de decidir cuándo va a tener a sus hijos, con qué espacio de tiempo entre uno y otro. Eso lo decide
precisamente, bueno, la pareja, ¿no?, tiene libertad para hacerlo. Y nosotros trabajamos no solamente en entrega de servicios de salud, como te expliqué, más de 1 millón el año pasado, pero no solamente eso, sino la distribución de anticonceptivos en República Dominicana. Distribuimos el año pasado más de 2 millones de ellos, o sea, y eso pues obviamente contribuye. Mira, ahora que mencionas el tema de los anticonceptivos, me viene a la cabeza el tema tabú que se convirtió en viral sobre la cantidad de condones que utilizaron los atletas que estaban en las Olimpiadas. Y era porque estaban dispuestos de manera gratuita en las diferentes habitaciones o lugares de alojamiento. Yo decía, bueno, pero la importancia de poder utilizar este método no solamente es un anticonceptivo, también evita la propagación de enfermedades de transmisión sexual, que los usen si los necesitan, ¿no? Y sigue siendo como un tema de, wow, el titular, los usaron, ¿no? Qué bueno que los usaron. Claro, y eso tiene mucho que ver con la educación sexual, que es uno de los temas que Profamilia trabaja. Y, por ejemplo, tenemos un manual que generó bastante ruido en su oportunidad, ¿no? Inclusive me recuerdo como ahora que Magali Carán y yo fuimos a la Cámara de Diputados, citados por la Cámara de Diputados, a hablar sobre ese manual de educación sexual. Pero era un manual hecho para los maestros y profesores, o sea, de cómo deben orientar a los adolescentes, sobre todo en materia de sexual, ¿no? Y la gente dice, no, porque a los adolescentes no se les debe tratar ese tema porque todavía es muy temprano para ellos. Pero hay que ver la realidad de la República Dominicana. O sea, aquí, ¿cuántos embarazos en adolescentes hay? Entonces hay que tratar de evitarlos. Las cifras de embarazos en adolescentes es un escándalo en República Dominicana. Ahora se ha dicho, ha bajado un poco, pero todavía sigue siendo escandalosa la cifra. 1 de cada 5 mujeres, por ejemplo, se ve sometida a una situación como esta de tener un embarazo no deseado, sencillamente por ignorancia y sobre todo el tema, por ejemplo, de las menores de edad. Que la verdad que esa es una situación todavía en República Dominicana que hay que tratar. Estadísticas altísimas de partos de jóvenes menores de 19 años en la República Dominicana. Lamentablemente no recuerdo el número, lo veía esta semana. Seguimos con una alta cifra de embarazo en adolescentes y por tanto de niñas o jovencitas teniendo niños. En muchas ocasiones embarazos no planificados, digamos. Ahora, así. ¿qué ocurre cuando una menor de edad va a un hospital público a dar a luz? Una menor de edad, repito. Ahí está la prueba de que se ha cometido un crimen. Y se investiga eso. Pero que es muy fácil seguirle la pista porque esa niña tiene que ir a un hospital a dar a luz. Entonces es cuestión de registrar que ha dado a luz una menor de edad para que automáticamente debería iniciarse un proceso de investigación de cómo quedó embarazada esa menor de edad y buscar el responsable para que asuma las consecuencias penales sobre esa situación. Pues eso lamentablemente no ocurre todavía con la eficacia que debe ocurrir en República Dominicana. Siguen dando a luz en los hospitales sin que haya... yo me imagino que tú como periodista no has encontrado elementos que te permitan confirmar si se persigue ese tipo de crimen en República Dominicana. Claro, a través de los medios de comunicación hemos dado seguimiento tal vez por el caso de alguna menor que se vuelve noticia, pero cuando hacemos la investigación, ¿en qué momento saltaron las alarmas en el hospital? ¿Cuál es la diferencia de edad entre la joven y la persona con la cual sostuvo relaciones sexuales? ¿Fueron consentidas o no? Cuando se trata de menores de edad, se supone que no puede haber consentimiento cuando hay un acto sexual entre un adulto y una menor. A veces son jóvenes, son jovencitos de más o menos la misma edad, entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo está interviniendo el Estado? Y uno se pregunta, después de 60 años de Profamilia estar trabajando en estos temas, y a propósito del escándalo por el manual, ¿con qué desafíos se encuentra la sociedad dominicana al día de hoy en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y en qué ustedes están trabajando ahora a partir de este aniversario? Mira, lo primero es decir que todavía estamos muy lejos de donde debemos estar en materia de educación sexual. Muy, pero muy lejos. Y se requiere
aportar la voluntad política que necesita ese tema para ser enfrentado en República Dominicana. No puede ser enfrentado si las autoridades no asumen un compromiso claro al respecto, ¿no? ¿Qué hacemos en Profamilia? Bueno, ahí está el tema de ¿por qué un abogado en la Junta Directiva, ¿no? Bueno, porque hacemos abogacía en temas de educación sexual, en temas de planificación familiar, en temas de derechos reproductivos, o sea, por ejemplo, hay ahora mismo 2 proyectos de leyes en el Congreso, uno para erradicar la violencia contra la mujer y otro además que tiene que ver con los temas precisamente de planificación, y esos proyectos de ley sencillamente no se aprueban. Por eso yo hablé ahorita de la necesidad de aportar voluntad política para que proyectos de esa naturaleza puedan salir adelante. ¿Cómo un proyecto de ley ayudaría a erradicar la violencia hacia la mujer? Bueno, porque obliga a modificar las políticas públicas que tiene el Estado con respecto al tema. Yo mencionaba ahorita de que llega una menor de edad embarazada a un hospital, eso pasa todos los días. Ahora la pregunta es, ¿y se persigue esa situación hasta de encontrar quién es el responsable? No. Entonces, pues obviamente no se trata solamente de aumentar las penas, porque la gente pensaría, bueno, ahora pues, con el nuevo código que va a entrar en vigencia. Muchas penas. Sí, el tema es que ahora pueden ser penas hasta de 40, 50, y el máximo del nuevo código es 60 años. Y yo me pregunto, ¿y aumentando las penas se resuelve el problema? Hemos visto que eso ocurra, o se aplican las penas que tenemos actualmente con la puntualidad que se necesitan ejecutar. Pues no. Esa es la realidad. O sea, lo mismo pasa con el tema de la corrupción, por ejemplo. Aumentando la pena, usted no resuelve el problema porque ¿cuántas personas cumplen 30 años de prisión en República Dominicana, que es la pena máxima en este momento? ¿Cuántas personas? Prácticamente, bueno, ahora en estos días se cumple 30 años del caso Llenas Aybar, y yo creo que ese es uno de los pocos casos donde una persona ha cumplido los 30 años de prisión. Pero, ¿qué significa eso? Que aumentando la pena de prisión no se resuelve el problema. Se necesita aportar, repito, voluntad política para cambiar las políticas públicas que tiene la República Dominicana en cada una de esas materias. En el tema, por ejemplo, de la planificación familiar, bueno, que no quiero dejar de mencionar, nosotros en Profamilia tenemos un departamento de investigación biomédica. Creo que tenemos unas imágenes ahí de esa investigación. Iba para allá. ¿Qué se hace ahí? Tenemos más de 50 años con ese departamento que dirige la doctora Vivian Brache, que es una persona que tiene trabajando para Familia toda la vida y ha sido reconocida internacionalmente, ha recibido premios y reconocimientos por la labor que ha hecho en Profamilia, en investigaciones para mejorar los anticonceptivos, algunos de los cuales son más complejos que sencillamente una pastilla o un condón, ¿no? O sea, y ese departamento de biomédico, pues, tiene una trayectoria, repito, que ha sido reconocida mundialmente. Pero no solamente es eso, es la diversidad de los voluntarios. Y que nadie está ahí para semilla dentro de los voluntarios, ¿no? O sea, en 60 años hemos tenido 32 presidentes de la Junta Directiva. Eso te habla de la visión que tenemos en Profamilia, de precisamente traer siempre gente nueva que aporte y agregue valor al trabajo que hacemos. Finalmente, Pancho, ¿cómo van a celebrar estos 60 años? A partir de hoy, ¿hay algunas novedades que podamos contar? Mira, ¿cómo vamos a celebrar los 60 años? Trabajando. Ese es lo que ha producido en Profamilia la evolución que hemos tenido, porque no solamente es el equipo de voluntarios que tenemos, sino el equipo técnico, que como bien señala el periódico Hoy, está en el timón de ese equipo técnico Magali Carán, que es un emblema para nosotros en Profamilia. Todo el mundo reconoce el trabajo continuo, constante, sin parpadear siquiera, del equipo técnico dirigido por Magali Carán. Yo no quisiera dejar de mencionar la parte de educación, porque mencionábamos las clínicas, se mencionó la parte legal, y aunque hablaste del manual, uno de los grandes desafíos que hemos tenido recientemente, increíblemente, en la modernidad de la República Dominicana, parecería ser un retroceso en esa formación, esa educación
vinculada a la salud sexual y reproductiva a la que hacías referencia. ¿Tienen algunos planes, hay algunos talleres, qué tipo de acciones puntuales hace Profamilia en lo que tiene que ver con la educación? Bueno, nosotros trabajamos la educación como lo hemos hecho siempre, por ejemplo, con trabajos puntuales dirigidos a la juventud en República Dominicana, que es la parte tal vez más vulnerable. La niñez y la juventud son pues talones de Aquiles, si se quiere, en República Dominicana en esta materia. Y nosotros, pues lo que vamos a hacer en estos 60 años y en los próximos 60 que comienzan desde mañana, porque mañana es cuando cumplimos los 60 años, es seguir trabajando como lo hemos hecho. Y seguir levantando el tema de la importancia de la educación sexual, que algunas personas se horrorizan cuando se dice que a los adolescentes hay que enseñarle qué es un preservativo y para qué se utiliza y cómo se utiliza. Eso en la mayoría de los países del mundo, bueno, países desarrollados que han alcanzado ciertos niveles, ocurre sin ningún rubor, pero aquí en República Dominicana la gente se no horroriza, pero tiene opiniones encontradas, ¿no? Y lo mismo pasa con la planificación de los hombres, que es un tema también de educación. De educación y de formación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 5 hijos. Cuando mi esposa y yo tuvimos el último, yo con 30 y tantos años y ella también, pues decidimos que había que cortar, como dicen, la fábrica había que pararla, ¿no? Hacerlo con la mujer es mucho más complejo, es una operación más seria que la vasectomía en el hombre. Pues yo me agarré un viernes, salí de mi oficina, fui a un consultorio médico y me hice una vasectomía. Y mi vida siguió tal cual, sin ninguna diferencia, excepto que ya no podía procrear. Pues eso es un tema de educación, porque el hombre, hay muchos tabú con el tema, los hombres piensan que van a tener problemas de disfunción sexual. No es cierto, eso está ya sobreprobado, pero se necesita educación sexual desde las aulas. Y ahí es donde viene el tema tal vez más delicado, ¿no? Que cuando uno dice desde las aulas, hay un sector que dice, a mis hijos yo no quiero que le hablen todavía de sexo. Bueno, pero es que tus hijos están hablando de sexo, tus hijos están viendo el sexo en la televisión. Entonces hay que educarlos. No se le habla del sexo para incentivarlos a tener sexo, sino para que tengan cuidado. Y eso es algo que debemos pensar primero en el hogar, pero sobre todo en la educación formal, en las escuelas. Por ejemplo, un colegio privado pudiera tener como privado un objetivo en esa dirección, pero cuando se trata de la escuela pública debería ser un proceso uniforme para todos los estudiantes de la escuela pública. La orientación y la educación en materia de sexualidad y sobre todo de reproducción. Yo celebro junto a ustedes este 60 aniversario de Profamilia. Igual desde este espacio siempre hemos promovido el tema de la necesidad de que la salud sexual y reproductiva sea un tema de discusión en las escuelas y hemos promovido la necesidad de que ese diálogo se vuelva a abrir, porque las consecuencias las seguimos a través de los medios de comunicación. Nos parte el alma dar seguimiento a esos casos de adolescentes embarazadas, luego los casos de las 3 vinculados a las 3 causales y niñas embarazadas tal vez con una condición de salud que debe ser atendida de forma integral y a veces los legisladores han cerrado la puerta a esa discusión. Así que aplaudimos el trabajo de Profamilia y tú lo mencionaste las 3 causales. En la clínica de Profamilia no se practican abortos, porque eso está prohibido por la ley. Y nosotros cumplimos con la ley puntualmente. No se practican abortos. Ahora, defendemos las 3 causales, lo hemos hecho públicamente, hemos participado en actividades precisamente y se aprobó lamentablemente el Código Penal sin las 3 causales. Y vamos a seguir trabajando para que eso cambie. Y las 3 causales, que son sencillamente 3 excepciones en las cuales se permite la interrupción del embarazo sin sanción, que son cuando la vida de la madre está en peligro, en segundo lugar, cuando el feto es inviable y cuando haya violación o incesto. En esas 3 excepciones debería la sociedad, como lo ha hecho el 99% de los países del mundo, permitir la interrupción del embarazo sin sanciones. Eso no fue aprobado de esa manera en el Código Penal que va a entrar en vigencia próximamente,
pero en Profamilia seguiremos trabajando para que se haga una realidad. Faltaba un tema. Muchísimas gracias, Pancho Álvarez. 60 años de Profamilia, ya hablamos de las clínicas, acérquense, aprendan. Nosotros seguiremos recibiendo la fortuna del trabajo que ustedes hacen, la mayoría de forma voluntaria, además del equipo que trabaja directamente dentro de la institución ya como parte de su labor diaria. Gracias, Pancho. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta entrevista. Cuando regresemos, tenemos una visita desde México, la presidenta de la Comisión de Género del Senado mexicano, la señora Marta Lucía Mitchell, senadora Marta Lucía Mitchell, que fue oradora principal dentro del acto de ayer en honor a Minerva Mirabal, estará con nosotros en breve aquí en el Espacio Estelar del Día. Cuando regresemos.